les voy a platicar algunas cosas sobre las imágenes panorámicas, básicamente la fotografía panorámica y el registro de obras y lugares patrimoniales. Esta plática tiene que ver por supuesto, con imágenes, pero con tecnología, la tecnología de la producción de imágenes y con patrimonio. Mi interés por este tema viene porque trabajo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en el archivo fotográfico, y ahí hago reproducción de obra de arte y tengo una colección a mi cargo de fotografías panorámicas. Y mi interés profesional particular son las imágenes panorámicas. Bien, pues, ¿qué son las imágenes panorámicas? Las imágenes, el panorama como tal, como están viendo aquí en esta diapositiva, lo acuñó la palabra Robert Barker en 1792 y bueno, aquí está la explicación, viene del griego y significa finalmente lo que se ve o todo lo que se ve, eso sería un panorama, ¿no? Este personaje, Robert Barker, inventó una cosa que le llamó rotonda, que es lo que están viendo en la pantalla. Esta rotonda es una construcción cilíndrica en su interior, en donde se ponían pinturas panorámicas de 360 grados, de 10, 12 metros de altura por 120 metros más o menos de circunferencia. Eran imágenes pintadas de algunas ciudades de Europa. Con esta tecnología, bueno, la tecnología de su momento, Robert Barker se hizo, no sé si millonario, pero hizo muchos pesos en su momento. Bueno, no eran pesos. Bien, esta tecnología de las rotondas fue muy utilizada en Europa, en algunos países de Europa. En Francia, Napoleón mandó a hacer 7 rotondas, en Alemania hay varios lugares, en Suiza. Aquí les pongo un ejemplo de lo que ha sido la evolución de las rotondas, de los panoramas. Ha evolucionado hacia lo que conocemos ahora como cicloramas, que es esta como pérdida de la perspectiva del espacio, o los dioramas. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes se acuerdan de los dioramas, estos que había, no sé si todavía existan, en el Museo del Caracol en Chapultepec. Esta es una de las escenas donde se ponía una especie de escenografía, atrás una pintura, ahora probablemente una fotografía y una pequeña escenografía para explicar un suceso o un lugar. Todavía se siguen usando algunas de estas rotondas. Por ejemplo, aquí se hizo un panorama del Everest por un grupo de artistas en 2003. En esta otra imagen se rescató uno de los panoramas hechos en el siglo X, de una batalla. Se rescató el panorama se pintó en el siglo XVIII. Muchos de estos panoramas europeos se referían a batallas, era como la manera de contar la historia y una manera de entretenimiento de la población. Recordemos que no existía la fotografía y tampoco el cine. Estos panoramas dejaron de funcionar con la llegada del cine. Bueno, dejaron de funcionar la mayoría, ya no se siguieron construyendo nuevos. Ahora hay, como les comentaba, todavía hay algunos. Por ejemplo, tengo que voltear un poquito porque no alcanzo a ver en un lugar tan pequeño. Por ejemplo, se proyecta en Alemania, es Roma en el siglo IV, lo hicieron por computadora y fotografiaron algunas personas vestidas de romanos. Entonces se puede ver cómo era una ciudad romana en el siglo IV con personas. También tienen audio y tienen iluminación especial. En este lugar también se presentan otras cosas. Se presentó, por ejemplo, un panorama del Amazonas. Es de la ciudad de Dresden. Está muy activo, por supuesto, ahora se hace con fotografías de alta resolución y se imprimen en plotters. A mí me parece muy atractivo. Perdón, este es Roma. Bien. Bueno, en fotografía, los panoramas también se hacen desde hace muchísimos años. Les estoy mostrando uno hecho con daguerrotipos.
Como ven, se tomaban pequeñas porciones del lugar que estuviera viendo el fotógrafo y después se juntaban. Posteriormente ya se hicieron con película. El anterior es de San Francisco. Lo más probable, no estoy seguro, es que haya sido hecho con película. Está tomado desde la puerta de Brandenburgo a finales de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de artistas lo puso como en un tamaño y en un lugar que el espectador dispuesto en el centro pudiera ver cómo era el escenario cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y comparar la parte de arriba de la puerta de Brandenburgo con lo que en ese momento estaba casi destruido. Estos panoramas de principios de siglo se tomaban con algunas cámaras, aquí les estoy mostrando dos, que giraban, se ponían sobre un tripié y se ponían a girar las cámaras. Eran negativos muy grandes, de 8 pulgadas, 6 pulgadas de alto, y iba girando el negativo en la parte de adentro mientras iba girando la cámara. Ahora hay algunos ejemplos todavía, podemos encontrar negativos de 8 pulgadas de alto, 6 pulgadas, por 1 metro, 1,5 metros. Este de aquí es un negativo de 8 pulgadas de alto por más o menos 1,20 de una colección del Instituto de Investigaciones Estéticas de un fotógrafo. Esta colección apenas está trabajando, es de Vicente Cortés Otelo. Esta imagen se tomó en 1922 en el Zócalo de la ciudad. No es de 180 grados, debe ser más o menos de 120 grados. En investigaciones estéticas tenemos 111 piezas de este tipo. Esta es otra del Zócalo también. Aquí se muestra, Vicente Cortés fue un fotógrafo que trabajó para el gobierno, trabajó para el ejército, estuvo involucrado en el ejército, trabajó para algunas dependencias del Estado, para los bomberos, tomaba fotografías de grupo, tomaba fotografías de lugares. Esta colección apenas se va a restaurar en los próximos meses. Bueno, les decía, entonces esto es un panorama, no una fotografía amplia o una fotografía de un espacio, de un paisaje, pero también ahora se le llama panorama a las imágenes formadas por otras imágenes, por muchas fotografías, por ejemplo. Estas nuevas imágenes panorámicas, aquí les voy a mostrar un pequeño video que se tomó en 1997 de la fotografía de los 3 cuartos pintados de Bonampak. Bueno, no salió el video. Esta primera imagen son todas las fotografías sin editar, nada más sobrepuestas de los 4 muros y las bóvedas de uno de los cuartos de Bonampak. Así quedaron estas imágenes. Fue uno de los primeros ensayos que hicimos en investigaciones estéticas de este tipo de fotografías. Ya la misma imagen pero editada. Perdón, las mismas fotografías pero editadas. Estas imágenes de los 3 cuartos nos tardamos 1 año en unirlas. ¿Por qué? Porque fue en 1997, 1998, eran imágenes grandes para ese momento y el resultado final fue una imagen de 78 megas, creo. O sea, grandes para lo que pudimos hacer en el momento. Bien. Estos son los 3 cuartos ya terminados. Estos no sirven tanto para la investigación, la resolución es muy baja, sirvieron para la publicación de los volúmenes dedicados a la pintura mural prehispánica de Bonampak, pero también se presentan en lo que se llama el Laboratorio de Visualización ISTLI en la UNAM. Es un lugar para mostrar presentaciones y creo que es casi ideal para imágenes panorámicas porque son como una pantalla de 3 metros de alto por 5 metros y semicircular con 3 proyectores. Bueno, la tecnología de los panoramas fue evolucionando. Este es uno de los aparatos que se han utilizado, es un cabezal QuickTime VR que va girando. Bueno, es manual, uno lo tiene que ir girando y va tomando las fotografías, ¿no? Y pueden ser 180 grados o menos.
Después, estas imágenes se unían con algunos programas. Este es un programa que en su momento fue el más famoso, uno que Apple hizo, el QuickTime VR. Era muy bueno, pero era solo para imágenes muy pequeñas. Pero recordemos que esto es más o menos en 1999, 2000. Este tipo de imágenes se obtenían con el cabezal. El programa era muy noble y aunque estuvieran un poquito mal tomadas, se alcanzaba a unir. Estos son algunos de los ejemplos que se hicieron con este tipo de cabezal. En la UNAM hicimos muchas tomas de este tipo, pero son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque las cámaras, no llegamos a tomar con película. Tomamos con cámara digital, pero la cámara digital era una de las primeras a la que tuvimos acceso, era de 3 megapíxeles. Son imágenes muy pequeñas. Bien, ahora este aparatito lo conocieron en la televisión, el Pathfinder, que fue a Marte, un robot muy pequeño, bueno, pequeño debe haber sido como de 1 metro, comparado con los últimos que se mandaron. Y se los muestro porque este aparatito traía una cámara. Recordarán estas imágenes que fueron muy famosas en los noticieros. Entonces tomaba por cachitos y después se iban uniendo. Fueron muy famosas también porque hubo como muchos comentarios, por qué salían en blanco y negro, cómo las pasaban a color, que si salían cosas extrañas, que si la perspectiva no estaba bien, no estaban muy bien unidas las imágenes. Bueno, a partir de esta tecnología se desarrollaron algunos cabezales robóticos. Ya se venían haciendo, pero se perfeccionaron a partir de la tecnología del Pathfinder. El primero que les muestro a mi derecha es uno de una compañía del Dr. Klaus, alemana, si no mal recuerdo. Con este tipo de cabezales, no el que les muestro, con los cabezales del Dr. Klaus se empezaron a tomar las imágenes en alta resolución. Creo que ustedes se acuerdan de estas imágenes de La Última Cena en súper alta resolución, hechas por una compañía que se llamaba Alta Definición, una compañía italiana. Se tomaron con uno de estos cabezales, pero eran muy caros. Alrededor, cuando yo tenía ganas de comprarme uno hace unos 7 años, 6 años, costaban alrededor de unos $12,000, una cosa así. El que está a mi izquierda es uno marca Gigapan. Ahora es muchísimo más barato, cuesta $990. Y las funciones son prácticamente las mismas, ¿no? Bueno, han salido muchísimos tipos de cabezales robóticos o de cabezales manuales para hacer este tipo de fotografías panorámicas. Las diferencias son pocas, son algunas de precisión, algunas de peso, algunas de función en los programas de las computadoras. Este es un ejemplo del detalle que se podía obtener de La Última Cena, hecho con el cabezal del Dr. Klaus. Ahora todo el mundo conoce el Google Art Project, que son fotografías en alta resolución de piezas de museos de varias partes del mundo. Y también recordarán estas imágenes grandes de ciudades como París o Dresden que se mencionaban como imagen de 26 gigapíxeles, imagen de 40 gigapíxeles de una ciudad, y entonces uno se podía acercar a algunos departamentos o ver lo que estaba haciendo la gente. Para esto se han usado los cabezales, entre otras cosas. Se obtienen fotografías así, muchas fotografías, un mosaico de fotografías. Se pueden obtener las fotografías dependiendo del lente que se esté utilizando, de la cámara, de la velocidad del aparato, 400, 1000, 1500 fotografías. Es importante también saber que si uno obtiene 500 fotografías de un lugar, necesita una máquina muy grande para procesarlas, ¿no? Este es el retablo de la Independencia que está en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. Así fue procesada con uno de los programas para panoramas. Y de esta manera ya se corrigió la perspectiva y se obtuvo esta imagen que se puede imprimir aproximadamente en 6 metros por 2. Bueno, ¿para qué nos sirven estas imágenes? Obviamente, pues para ver las obras artísticas, las obras patrimoniales, los paisajes, pero también para ver los detalles. Una sola fotografía, por ejemplo, de este mural, no nos mostraría lo que dicen
no alcanzan a ver, ¿verdad? Hay unos papelitos, algunos de los personajes tienen unos papelitos en la mano, es un mural de O'Gorman. O'Gorman solía escribir textos en algunos papeles que portan sus personajes. En una foto normal no lo podríamos ver y a veces los historiadores o los historiadores del arte usan estas fotos para describir las escenas. Con una fotografía de alta resolución sí podemos leer. Esta es una imagen sacada de la fotografía de alta resolución y aquí más o menos se puede leer lo que dice, ¿no? Más o menos se pueden leer parte de los sentimientos de la nación de Morelos. Bueno, ahora con esta tecnología les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es el Estadio Olímpico Universitario en CEU. Es solo una fotografía. Ah, está muy oscura. Sí, ¿podrían apagar esta luz? Por favor. Bien, es una fotografía del Estadio Olímpico, como saben, con el trabajo de Diego Rivera. Y de igual manera, como les mencionaba, uno se puede meter a los detalles y ver los detalles del trabajo, los detalles que están en el estadio. Este es un paisaje de las lagunas que están en el Nevado de Toluca. Entonces, de esta manera pues solo se ven las lagunas, parte del cráter, pero si nos acercáramos, no les traje los detalles y meterme en la computadora iba a ser un poco lento, pero uno se puede acercar y ver los acomodos de las piedras que la gente ha hecho con un Lupita te amo, con un corazón, con los letreros que han puesto las autoridades para que la gente no tire basura, o cómo ha cambiado el paisaje también en el tiempo. Bueno, los programas nos permiten muchísimas posibilidades, por ejemplo, distorsionar la perspectiva, como este ejemplo. Esta es una imagen de 360 grados del Teatro Alcalá en Oaxaca. Entonces, se puede mover. Han visto seguramente estos como planetas de fotografía. Se hacen de esta manera, distorsionando, tomando las fotografías con un aparato que hace una imagen esférica y distorsionando las perspectivas. Otra manera de tomar fotografías panorámicas es hacerlas ortogonales a la obra. Los ejemplos anteriores son desde, por ejemplo, si ven el tripié que está en el centro, todas las fotos se toman desde ahí. Es con el cabezal, todas las fotos de este lugar se podrían tomar con el cabezal robótico, pero desde ese punto. La manera que a continuación les voy a mostrar es ortogonal a la obra artística. La diferencia, bueno, es que si tomáramos la pantalla desde ahí, probablemente este punto sería más cercano y el punto superior sería mucho más lejano al tripié. Si tomáramos esta pantalla de manera ortogonal, todo sería a la misma distancia. Y esto sirve para los estudios sobre las obras artísticas o las obras patrimoniales. Se toman referencias de la calidad de la luz, de los luxes, de la temperatura de color, también la referencia con una tarjeta de color de las condiciones de la luz en ese momento. Este es el mural de la batalla en Cacaxtla, en Tlaxcala. Este trabajo lo realizamos en la madrugada, como de 10 de la noche a 5 de la mañana aproximadamente, para tener oscuridad total, para nosotros controlar la iluminación. Es un mural, son dos murales más bien, Oriente y Poniente, que miden 1,70 de alto por 10 y 12 metros de largo. Si pueden, a ver, me voy a regresar a la imagen anterior, la otra. Perdón. Teníamos entre el mural, estaba el mural y en la parte de enfrente del mural había unos plásticos que puso el Instituto Nacional de Antropología de protección para proteger el mural del aire. Estaba a 1 metro aproximadamente del mural, entonces nosotros teníamos que trabajar entre los plásticos y el mural, nos quedaba 1 metro. Construimos unos rieles y sobre los rieles íbamos moviendo la cámara. Tuvimos que hacer 3 tomas, una abajo, una en medio y una arriba. Esta es la toma de la parte de abajo, bajo las mismas condiciones de iluminación y de parámetros de la cámara. Estas son las tomas de la parte inferior, media y superior de un fragmento del mural y en total
quedó de esta manera. No fue perfecto, nuestro aparato no fue perfecto, pero fue una muy buena herramienta de trabajo para lograr lo que queríamos. Bueno, les voy a insistir en esto. Imagínense que este es un mural de 1,70 m por 12 metros de largo. Si toman este mural en una sola fotografía, aquí alcanzan a ver alguno de los personajes, va pasando muy rápido. Si alcanzaran a ver a uno de los personajes en una sola imagen, verían sus cabezas muy pequeñitas, verían sus adornos de sus ropajes o cómo son sus telas, muy pequeñito, o a veces no los podrían ver. Con una foto panorámica de alta resolución sí se puede ver. Estas imágenes sirven para el estudio, para la investigación, para el registro de las obras patrimoniales. Este es un ejemplo en el Museo Reina Sofía. ¿Dónde se fue? Ya está. Bien, aquí construyeron un aparato exprofeso para tomar esta obra. Este aparatito fue de varios miles de dólares y sirve para lo que les estaba mencionando hace un momento, para tomar fotografías de arriba hacia abajo y hacia los lados en paralelo a la obra. Entonces, aquí se pueden tomar no solo fotografías de alta resolución, sino también estudios técnicos con luz ultravioleta, con microscopio. Esta compañía que les mencionaba, la que hizo La Última Cena, Alta Definizione, la compañía italiana, se dedica a fotografiar obras en alta resolución. Y aparte de haber utilizado el cabezal del Dr. Claus, el que se pone desde un solo lugar, también ahora usa estos aparatos, como el que les mostré en la imagen anterior, pero este es un poquito más pequeño. Bien, gracias. Bueno, esta tecnología estas imágenes que les he mostrado desde los panoramas europeos pintados, luego las fotografías con negativos de alturas de 8 pulgadas en acetato, o los daguerrotipos, o las imágenes digitales, los cabezales o los aparatos para fotografía ortogonal, finalmente es tecnología, o la misma fotografía es tecnología. Entonces es tecnología usada a favor en este caso del patrimonio. Las ventajas es que nos dan el cabezal o el aparato, nos da mayor amplitud en los espacios registrados, diferentes puntos de vista, diferentes aún del que nos da una sola fotografía, alta resolución. Mientras las cámaras no sigan evolucionando, con esto podemos obtener una muy alta resolución, y los objetos visuales que les mencionaba para el estudio y el registro de las obras de arte. A manera de conclusión, les voy a leer este pequeño párrafo. La óptima aprehensión de obras o lugares patrimoniales con fines de registro, estudio, investigación y difusión se puede cumplir por diferentes caminos. No hay un solo camino para el registro de obras de arte, pero siempre a través de una correcta planeación, el uso de equipo de calidad, que es muy importante, el conocimiento de las herramientas, la elección de los parámetros adecuados, y un sistema de iluminación de calidad y realizado por personal profesional. Esto también lo repito muy seguido: zapatero a sus zapatos, quien sabe tomar fotografías, que haga fotografías, quien sabe hacer historia, que haga historia, quien sabe programar, que se dedique a programar, ¿no? Podemos saber un poquito de otras cosas, pero hay que respetar el trabajo de los profesionales. Y un compromiso de las instituciones. Ahora, en las pláticas que se han presentado aquí, he visto un poco, y lo mencionaba Alberto del Colegio de México en la primera plática, muchos de los esfuerzos que hacemos aquí son o personales o de pequeños grupos. Las instituciones nos respaldan, nos apoyan, pero a veces no hay una política institucional. Me referiré en este caso al registro de obra de arte de alta resolución, por ejemplo, ¿no? Esta política tuvo que llegar en un momento de Google Art Project, para que los museos lo aceptaran,
Y ahora el INAH, la UNAM están haciendo algunos esfuerzos, pero todavía no hay una política institucional de fotografía pues panorámica de alta resolución. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Adriana Moreno. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y nos va a presentar la ponencia titulada Humanidades Digitales y Estudios Visuales, posibles rutas metodológicas. Buenas tardes, les agradezco su presencia hoy aquí y bueno, me parece que es interesante haber tenido esta presentación antes, justamente porque creo que la experiencia de estar en este encuentro estos 2 días como que me ha llevado a pensar en algunas, como no sé si diferencias, pero tal vez como que los que estamos aquí reunidos estamos desde distintos lugares, ¿no?, que está muy bien y que ese es también el llamado de las humanidades digitales, acercándonos, ¿no?, a esta pregunta por lo digital. Y en mi caso, la pregunta viene en un sentido distinto, ¿no? No se trata de, por ejemplo, un trabajo muy importante como este de digitalizar, sino que yo voy en el sentido contrario, digamos, estudiar lo que ya es digital y tratar de ver cómo lo podemos entender, cómo podemos reflexionar sobre lo que está sucediendo en el mundo digital a partir, bueno, de herramientas que vienen de, por ejemplo, las ciencias sociales o las artes. Y ahí viene esa conexión y un poco lo que yo quiero contarles hoy es cómo llegué a las humanidades digitales a través de un proyecto que básicamente era un proyecto de estudios visuales y que fue mi proyecto de tesis doctoral. Lo que voy a hacer es leer algunas partes e irles contando otras. Las humanidades digitales advierten, entre otras, la necesidad que en términos investigativos deberían generar por parte de las comunidades académicas otros acercamientos, otras discusiones y otros debates, ¿no? Situación que nos enfrenta a otro de los llamados de las humanidades digitales, que es el de fijar la atención en los nuevos soportes pedagógicos y en los nuevos entornos de aprendizaje. Teniendo como base entonces las reflexiones finales de un proyecto de investigación ubicado en los cruces entre los estudios visuales, las ciencias sociales y la comunicación, lo que vengo a contarles hoy, busca reflexionar alrededor de la ineludible tarea de pensar en otras posibilidades metodológicas, entendiendo que el diseño de las metodologías para estudiar lo digital en términos complejos es un interesante reto que hará necesario y más frecuente un verdadero trabajo multidisciplinar para abordar los fenómenos. Cruces entre las matemáticas, las ciencias naturales, la antropología, el arte, la comunicación y el diseño, tal y como lo proponen entusiastas de las humanidades digitales, serán indispensables para intentar construir mapas que nos brinden panoramas más abiertos, pero al mismo tiempo más profundos de las sociedades actuales. Les cuento un poquito de qué se trata el proyecto. El proyecto está basado en la producción casera de contenidos audiovisuales que se publican en Internet, que están hechas por personas que no tienen una formación, digamos, profesional o que no se asumen a sí mismos como artistas, como creadores. Y lo que hice fue básicamente un estudio de caso en YouTube, ¿no? Buscando a estos users, a estas personas que producen de manera amateur. Es un proyecto investigativo de carácter exploratorio con un enfoque descriptivo alrededor del fenómeno del homecasting, y en el que a través del estudio de casos se describen y analizan ejemplos específicos relacionados en este proyecto con 3 variables grandes que son objetos, sujetos y prácticas, en torno, por supuesto, a la producción casera audiovisual alojada en el portal YouTube. El proyecto se llevó a cabo entre los años 2009 y 2013 y se buscó aplicar algunos conceptos y metodologías del estudio de la vida cotidiana y de la antropología urbana al estudio, en este caso, de las interacciones en Internet, intentando aportar a través de una mirada transversal que, digamos, toma elementos de los estudios visuales, de las ciencias sociales, específicamente la antropología urbana y la sociología de la tecnología, y de los estudios de la comunicación, la economía política de la comunicación, entre otros.
Uno de los puntos de partida para construir este proyecto fue el de pensar justamente en los cambios recientes en la imagen, específicamente la imagen digital, planteada como una clave de lectura para acercarse a este fenómeno del homecasting, entendiendo que la digitalización de los procesos ha marcado un punto de quiebre en la producción de imágenes y que es a partir de estos cambios como surgen prácticas como el homecasting. Así, sería posible considerar el portal YouTube como un lugar actual de permanente construcción de documentos y memorias colectivas, en este caso, generadas principalmente por los users, lo que permitiría reflexionar alrededor de una inevitable revisión a muchas definiciones relacionadas, entre otras, con los procesos mismos de documentar y con lo que se considera un documento en términos históricos y de memoria, resaltando que desde este punto de vista las producciones homecasting deben ser entendidas no solo a partir de consideraciones audiovisuales y o estéticas, sino como importantes construcciones culturales contemporáneas. Entonces, si se digitalizó la información y por lo tanto parece que las formas de aprender también cambiaron. Ay, se me perdió. Estudiar el homecasting es solo la puerta de entrada para pensar en las variaciones que está ocasionando la digitalización de estos procesos, desde los más simples hasta los más complejos, considerables transformaciones que han llevado también a la eclosión de grandes volúmenes de información. Aquí me parece importante hablar de esta idea que surge en los años 90 de la web semántica, ¿no? Pensando en que las tecnologías de la web semántica buscaban desarrollar una web más cohesionada, donde fuera aún más fácil localizar, compartir e integrar información y servicios para sacar un partido todavía mayor, por supuesto, de los recursos disponibles en la red. La idea de que la web semántica estuviera formada, al menos en parte, por una red de nodos tipificados e interconectados, esta idea de la red basada en metalenguajes, resolvería, digamos, las necesidades de los usuarios y fue una de las puertas de entrada para dimensionar el potencial que tenía este gran volumen de información que diariamente se produce en Internet y cuáles serían las maneras idóneas de manejar y sacar provecho de estos volúmenes, ¿no? Lo que, por supuesto, interesó sobremanera a los grandes corporativos económicos en este mundo globalizado, ¿no? El profesor Fenwick McKelvey, en el año 2013, en su blog, él es un estudioso de la cultura digital, señala que algo que también está presente y que tiene algo que también está presente en el proyecto del que yo les hablo, que es mi proyecto de tesis doctoral, y que tiene que ver con que Internet ya no es un espacio para la comunicación, porque se está convirtiendo también en un espacio para la simulación, ¿no? Pensar en estos nuevos sistemas de información que incluyen, por supuesto, la minería de datos y el análisis predictivo, que están convirtiendo a Internet en esta gran máquina de simulación. Y aquí voy a hacer una pequeña cita. La actividad colectiva de la humanidad ofrece datos que nutren los procesos de sistemas algorítmicos, el comercio de alta frecuencia, los servicios agregados, las noticias, que a su vez son propiedad de quienes ejercen el poder y el control en la toma de decisiones a nivel mundial, los bancos, las corporaciones, los gobiernos. Ese es el fin de la cita. Con simulación, el profesor McKelvey se refiere no a una reproducción de la realidad, sino más bien a una especie de realidad en paralelo, para la cual se generan grandes cantidades de datos. McKelvey advierte que como van las cosas, las investigaciones, y hace referencia a las investigaciones que tienen como punto central la cultura digital, no deberían centrarse más en debates como si nuestras vidas virtuales son ficticias o no, digamos en estos dualismos de lo real, lo virtual, de lo público, lo íntimo, sino también en la necesidad de llegar a acuerdos acerca de nuestras propias actividades en línea, ¿no? Porque son estas actividades las que están alimentando estas máquinas impulsadas por algoritmos que están expandiendo el poder, digamos, mediante este ejercicio de lo predictivo, ¿no? De la modulación de los deseos, dice él. De esta forma, entonces, los social media, lugares como Facebook, Twitter, YouTube, resultan valiosos en términos económicos, no tanto por las opiniones y los deseos que están ahí expresados por la gente que participa, sino por los datos que proporcionan y que son un recurso útil y absolutamente rentable para las finanzas, los negocios y el gobierno. Ahora más que nunca, las personas se han convertido en lo más valioso de Internet, pero no precisamente por la participación libre y por las posibilidades para todos, sino porque las múltiples actividades de millones de personas interconectadas
permiten que los robots de búsqueda estén agregando entradas de datos como nunca fueron posibles cuando esas mismas personas eran consumidores en la era análoga. De esta manera, el cándido argumento de que el acceso a la tecnología permite a los sujetos expresarse más libremente se podría poner en tela de juicio, pues dicha libertad estaría permitiéndose solo en la medida en que los datos que arroja alimentan a los agregadores y simuladores que a nivel mundial generan ganancias para estos nuevos monopolios en el negocio de la comunicación en red. En este sentido, una de las conclusiones importantes de mi proyecto, y ahí empieza la conexión con las humanidades digitales, es que entender lo que sucede en un espacio pequeño como el de las prácticas homecasting en YouTube es valioso, pero no debe perderse de vista la relación que lo que hacen los users guarda con quien es el verdadero dueño de lo que aquí se produce, en el portal, es decir, Google. Por este motivo, estudiar el homecasting o cualquier otro pequeño fenómeno en Internet debería incluir siempre una alternancia entre el zoom in y el zoom out, es decir, ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, ¿no? Este movimiento nos permitiría, al igual que en lo fotográfico, dimensionar la profundidad de campo en el que tienen lugar nuestras indagaciones. Los sistemas de información cambiaron y por lo tanto cambian también las dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales. Cambia el conocimiento, cambia la vida cotidiana y también debería cambiar la investigación. Sabiendo esto, viene otra de las conclusiones centrales de mi proyecto y es cómo delimitar muestras representativas para analizar posibles tendencias o comportamientos en los entornos digitales. Y hablo de quienes trabajamos, por ejemplo, haciendo un trabajo de campo muy concreto en una red o en fin, entendiendo las magnitudes actuales de los volúmenes de información que están presentes en la red. Es difícil pensar en estudios pequeños que puedan asegurar mostrar tendencias o incluso tener una muestra representativa. ¿Cuántos investigadores y durante cuánto tiempo serían necesarios para hacer una investigación de este tipo? ¿Cómo generar una muestra representativa? ¿Bajo qué parámetros? ¿Qué harán los científicos sociales con sus pequeños cálculos cuantitativos hechos en solitario frente a los grandes robots de datos que analizan tendencias en nanosegundos o frente a los bien pagados y multidisciplinares equipos de analistas que trabajan en los búnkers dedicados al análisis de mercado? ¿Podrán los teóricos e investigadores tener acceso a los grandes datos que producen dinero? En términos metodológicos, por ejemplo, el volumen de información en formato de video que está en el canal YouTube podría considerarse Big Data, ¿no? Y está tan presente allí en las aparentemente pequeñas producciones personales audiovisuales, tanto como en las cifras de la Bolsa de Nueva York. Teniendo en cuenta esto, es necesario también que los investigadores sociales pensemos en nuevas herramientas metodológicas que nos permitan crear cruces entre lo micro y lo macro. El diseño de las metodologías para estudiar lo digital es un interesante reto que hará necesario y más frecuente un verdadero trabajo multidisciplinar para abordar los fenómenos, y sería tarea de los investigadores acompañar atentamente estos procesos y, en consecuencia, proponer formas no solo novedosas, sino principalmente acordes para acercarse, entender y analizar estos cambios. El interés de las humanidades digitales por fijar la atención en los nuevos soportes pedagógicos y entornos de aprendizaje las hace valiosas para el enfoque propuesto en el proyecto acerca del homecasting, en donde se considera lo visual como proceso fundamental para entender las nuevas formas de comunicación, trabajo y pensamiento. En este sentido, los planteamientos de las humanidades digitales responden a un importante momento histórico, en donde para entender lo que significa ser humano en la era digital, será necesario unir los valores, las prácticas de representación e interpretación, las estrategias de construcción de significados, complejidades y ambigüedades del ser humano en muy diversos ámbitos de la experiencia y el conocimiento. Esta aproximación, que podría definirse como transhistórica y transmedia, al proponer formas alternativas de acercarse y entender no solo los cambios ocurridos en las sociedades contemporáneas, sino el alcance de los mismos en las disciplinas, tanto dentro de la academia como fuera de ella, no puede reducirse entonces a un solo género, a un solo medio, a una disciplina o a una sola institución. Algunas propuestas de investigación de las humanidades digitales plantean que estos entrelazamientos disciplinares puedan funcionar a largo plazo también como un plan de estudios para el siglo XXI, ¿no? Algunos hablan de hackear la academia. Y es así como las humanidades digitales se convierten también en un buen lugar para contribuir a la reactivación de las humanidades y de la vida académica en general. Este ejercicio, entonces,
mi ejercicio de tesis me permitió constatar que la digitalización de la cadena producción, distribución, consumo de imágenes ha generado el surgimiento de prácticas culturales como el homecasting, que es la producción casera de contenidos audiovisuales, y que el trabajo de observación y exploración en lo micro es apropiado como primer paso para familiarizarse y reconocer estos entornos, pues son esenciales en primera instancia ejercicios concretos de descripción y análisis, utilizando metodologías de las ciencias sociales, pero definitivamente el estudio desde lo académico de lo que hacen los usuarios creando y participando en Internet debería estar a futuro permitirse cruces con grandes datos, ¿no? Lo que nos abriría posibilidades para entender desde una perspectiva más amplia y tener una visión más global de los fenómenos, lo que no solo se aplicaría al estudio del homecasting, sino en general al estudio de los entornos digitales, sus prácticas y procesos. Las nuevas estructuras de la información plantean entonces retos a los investigadores sociales, quienes necesariamente deben estudiar, celebrar, alentar el trabajo y las expresiones surgidas desde los intersticios, pero no perder de vista que todas las producciones y prácticas digitalizadas hacen parte de un gran sistema de producción de información controlado por intereses económicos y que por lo tanto el espejismo de la participación llana y libre en Internet debe ser debatido para permitirnos, por un lado, avanzar hacia una conceptualización de la modulación como una estrategia de control en la era de la información digitalizada y, por el otro, entender que procesos como los que ocurren al interior del homecasting nos muestran cómo lo audiovisual está en el centro de los cambios en el sentido de la experiencia estética contemporánea. El trabajo de las humanidades digitales será entonces indispensable para intentar construir mapas con visiones más abiertas, pero al mismo tiempo más profundas de las sociedades actuales. Sería tarea de nosotros, investigadores y entusiastas de las humanidades digitales, acompañar atentamente estos procesos y, en consecuencia, proponer formas metodológicas y teóricas, no solo novedosas, sino acordes, para acercarse, entender y analizar estos nuevos escenarios en los cuales se hace necesario un verdadero trabajo multidisciplinar, que nos permita comprender mejor las sociedades actuales, que están atravesadas, por supuesto, por grandes cambios como el de la digitalización de los procesos para crear, producir y compartir información, pero que también están inmersas en el contexto de las grandes mutaciones y transformaciones del capitalismo. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Ahora vamos a escuchar a Nuria Rodríguez Ortega. Nuria es directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Lleva investigando en el ámbito de las humanidades digitales desde el año 2004. Es directora del grupo iArt East Lab de esa misma universidad, coordinadora de la Red Internacional de Estudios Digitales sobre la Cultura Artística y directora académica del título de formación especialista en Historia del Arte Digital. Es vicepresidenta de la Asociación Digital de Humanidades Digitales Hispánicas. Dirige desde el año 2006 el proyecto Atenea, un corpus textual y lingüístico de discursos artísticos de los siglos XVI y XVII, y desde el año 2009 codirige el proyecto Digital Mellini, New Tools and Methods for Art Historical Research and Publication en el Getty Research Institute de Los Ángeles. En el año 2013 coeditó el número especial de la revista Visual Resources dedicado a Digital Art History. Ahora nos va a presentar su ponencia titulada Redes, espacios de colaboración y contextos de innovación en el ámbito de los estudios digitales sobre la cultura artística, la experiencia del iArt East Lab de la Universidad de Málaga. Bien, pues con esta comunicación, esta presentación, yo creo que terminamos casi el día de hoy, así que intentaré ser breve y ligera para no agotarles demasiado. El objetivo de la presentación de hoy es hacer una panorámica general del tipo de actuaciones, iniciativas y proyectos que el grupo que actualmente dirijo en la Universidad de Málaga, que se llama iArt East Lab, está llevando a cabo con el objetivo de articular, consolidar y, ¿por qué no también institucionalizar lo que podríamos considerar de una manera simplificada, porque la cuestión es más compleja,
una vertiente específica del ámbito de las humanidades digitales, que es lo que en el ámbito anglosajón se está llamando Digital Art History y que nosotros podríamos traducir como historia del arte digital. Aunque ya advierto que la traducción es bastante problemática, pero bueno, para el contexto de esta presentación yo creo que con esa etiqueta nos podemos manejar bastante bien. Por tanto, yo no me voy a centrar con detalle en ninguno de los proyectos que estamos llevando a cabo, sino que voy a realizar, como digo, esa panorámica general. Si alguien tiene interés en conocer con más detalle, quizá en el turno de preguntas, si no están muy cansados y si no, cuando termine la sesión, en un rato de charla, pues podemos ir comentando estas iniciativas que yo voy a ir nombrando. Bien. Es este entonces. Vale. Bien, esta es la definición oficial, la que aparece en la página web de eArtisLab. eArtisLab es un laboratorio de investigación, innovación y formación para el desarrollo de los estudios digitales sobre la cultura artística y, en particular, para el progreso y consolidación de la historia del arte digital en los países de habla española. Por tanto, nosotros tenemos un objeto de estudio, un contexto de investigación muy específico, que es el de la cultura artística, pero entendida en su más amplio sentido, es decir, no solamente cultura visual, sino todo lo que tiene que ver con la circulación, el mercado artístico, la crítica de arte, los procesos de recepción, las nuevas modalidades de construcción de narrativas digitales, prácticas curatoriales, nuevos modelos de exhibición, es decir, todo lo que constituye el complejo mundo de la cultura artística. eArtisLab forma parte de la estructura de la Universidad de Málaga. En concreto, es parte del Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech, que es un programa de internacionalización de la Universidad de Málaga cuyo objetivo es realizar implementaciones tecnológicas que permitan el desarrollo de determinados polos que son muy heterogéneos, pueden ser desde biología, nanotecnología, el turismo, la arquitectura, el urbanismo y en concreto este, que es el que a nosotros nos interesa y el que dirige eArtisLab, que es el que está orientado hacia la cultura artística y la cultura visual. Este es el equipo de investigación, no podía dejar de presentarlo, un equipo interdisciplinar, como no puede ser de otra manera, en el que participan, claro está, historiadores del arte, pero también expertos en bellas artes, ingenieros de telecomunicaciones, expertos en ingeniería del conocimiento, programadores, etcétera. Es un grupo bastante cohesionado y, como digo, de una formación híbrida interdisciplinar. Bien, esta es la definición oficial de eArtisLab. Pero para entender con más profundidad o con más detalle qué tipo de identidad está construyendo eArtisLab, es decir, cómo nos constituimos como comunidad activa y actuante en el contexto general de las humanidades digitales y más en particular en el contexto general de la historia del arte digital, hay que manejar otros parámetros. Y aquí sí que me van a permitir que me entretenga unos cuantos minutos en esta primera parte de la presentación, porque bajo mi punto de vista, independientemente de las actividades concretas o de los proyectos o de las iniciativas que lleven a cabo un grupo o una comunidad, es esencial entender cuál es su identidad, porque eso es lo que define nuestro lugar en el mundo y en nuestro caso concreto en nuestro pequeño mundo de las humanidades digitales y lo que define qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y para definir la identidad de eArtisLab podemos manejar dos parámetros. Por una parte, claro, hay que responder a esta pregunta, es decir, cómo nos situamos en el contexto general de las humanidades digitales. Y el factor que aquí define la identidad de eArtisLab es sabernos un grupo que formamos parte y que queremos estar ahí, en los márgenes. Para nosotros estar en el margen y ser parte del margen es un valor esencial, porque es lo que define nuestra identidad y nuestra idiosincrasia. Y, por tanto, nuestro objetivo no es importar un modelo de conocimiento o un modelo desarrollado en otros contextos culturales, sino que lo que queremos es desarrollar nuestro propio modelo, porque otra cosa lo que nos llevaría es a un proceso de aculturación en el que, lógicamente, yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría caer. Y, claro, ahora viene la otra pregunta, ¿al margen de qué? ¿No? ¿Al margen o respecto de qué nos definimos? Bueno, pues en primer lugar, al margen de lo que podríamos considerar teóricamente el centro epistemológico, es decir, para utilizar otra terminología, lo que sería el centro del pensamiento dominante. Y aquí utilizo de una manera consciente la palabra teóricamente, porque aunque nosotros todavía seguimos utilizando el esquema centro-periferia para pensar el mundo y para entender cómo funciona el mundo, no podemos olvidar que el centro-periferia no es algo que sea consustancial
a la realidad, es decir, no es algo que acontezca naturalmente en nuestro mundo, como por ejemplo si es el norte-sur, que son dos coordenadas geográficas. El centro-periferia no es más que una construcción cultural y discursiva ante la cual, en un momento determinado, y dependiendo de qué criterios, decidimos qué es lo que está en el centro y al mismo tiempo decidimos qué es lo que está en la periferia porque no cumple con esos criterios. Y, por supuesto, para que exista un centro es necesario que exista una periferia que reconozca el centro y que lo legitime como tal. Por tanto, nuestro objetivo con eArtist Lab es desarrollar un modelo que esté basado en nuestras propias particularidades y que sea capaz de desarrollar un diálogo realmente intercultural, es decir, horizontal, con otras instancias territoriales, nacionales, culturales. Entonces, y esto sí que ya es un proyecto concreto que estamos llevando a cabo, hemos iniciado un proceso de investigación basado en encuestas personales y en entrevistas a historiadores del arte y a todos los agentes implicados en el contexto de la cultura artística para tratar de dilucidar cuáles son las culturas investigadoras, cuáles son las tradiciones intelectuales, cuáles son las problemáticas, necesidades, cuáles son también las características institucionales y administrativas de nuestro contexto para poder con esa información desarrollar un modelo que esté acorde, como muy bien decía Adriana, acorde a nuestras necesidades y a nuestras especificidades. Y yo creo que para finales del 2014 y si no como muy tarde, para el Congreso de la HDH de abril del 2015 creo que podremos tener ya el informe operativo. Ese sería un margen. El otro margen es lo que podríamos denominar el margen disciplinar. Y esto tiene que ver con la subrepresentación que tradicionalmente tienen los estudios digitales sobre la cultura artística en el marco institucional de las humanidades digitales. Y este es un dato objetivo que podemos contrastar pues simplemente viendo el porcentaje de comunicaciones que se presentan a los congresos internacionales de humanidades digitales que aborden temas específicos y problemáticas específicas de la historia del arte o de la cultura visual o de la cultura artística. Aquí tienen pues una nube de etiquetas donde aparecen graficados esos porcentajes. Aquí tienen otra infografía donde se ve perfectamente los porcentajes, ¿no?, de representatividad de los estudios sobre historia del arte o de cultura artística en estos escenarios. También se puede comprobar cuando uno analiza las historias de las humanidades digitales que se están construyendo, unos relatos en los que, por ejemplo, se deja al margen completamente toda la contribución que desde el campo del patrimonio cultural, de la digitalización del patrimonio, de la construcción de grandes colecciones de imágenes, de la construcción de metadatos, que hay que tener en cuenta que los escritores y estándares de metadatos, una de sus principales fuentes de desarrollo ha sido la descripción de los bienes culturales y, sin embargo, se dejan fuera de esas historias que se están construyendo de las humanidades digitales. Y también se puede ver, por ejemplo, pues si comparamos el grado de representatividad en los centros de decisión del marco institucional de las humanidades digitales que tienen los expertos en historia del arte o en cultura visual, en cultura artística, museos, comunicación audiovisual, etc. En este esquema que ustedes ven, la parte rosa es la que representa aquellos miembros que forman parte de los comités ejecutivos de este marco institucional de las humanidades digitales que tienen alguna relación con el mundo de la historia del arte, la cultura visual, etc. Por tanto, nuestra posición con respecto a las humanidades digitales es crítica, pero crítica en el buen sentido del término. Es decir, nosotros nos planteamos hasta qué punto las metodologías de análisis y los modelos que las humanidades digitales han desarrollado hasta ahora sirven para afrontar las problemáticas específicas de nuestro ámbito de conocimiento, como muy bien decía Adriana. Y en este sentido hay que tener en cuenta que nuestras problemáticas, es decir, la condición estética de la imagen, la construcción visual de la imagen, los modelos de recepción de la imagen son esencialmente distintos a otros objetos culturales y, por tanto, necesitamos desarrollar esas nuevas maneras de aproximar y de afrontar a cosas que son muy específicas o muy propias de determinadas áreas de conocimiento. Por eso yo creo, y mi grupo también lo cree, que un modelo para hacer desarrollar o para que las humanidades digitales se desarrollen de una forma mucho más plural sería la promoción de grupos pequeños, grupos focalizados en determinadas áreas o contextos disciplinares que puedan afrontar de una manera específica esas problemáticas. Y yo me pregunto hasta qué punto un modelo generalista de las humanidades digitales, como una etiqueta omniabarcadora que lo intenta acaparar todo
entraría dentro del marco de las humanidades digitales, es un modelo operativo que pueda hacer avanzar las humanidades digitales hacia nuevos horizontes epistemológicos, porque lógicamente va a haber muchas problemáticas que nos vamos a ir dejando por el camino. Ese es un parámetro, y el otro parámetro es cuál es nuestra visión de las humanidades digitales. Pero, lógicamente, tenemos que entender que las humanidades digitales son plurales y que pues, cada grupo y cada comunidad desarrolla un concepto de las humanidades digitales, las entiende de una manera determinada, las practica de una determinada manera, y también algunos, pues no todos estamos de acuerdo en cómo se tienen que desarrollar las humanidades digitales, y ese debate y esa controversia pues enriquece también al campo. Y en este sentido pues conecto completamente con lo que ha dicho Adriana, es decir, nuestro modelo o nuestra idea de las humanidades digitales son unas humanidades que tienen que asumir los nuevos paradigmas sociales, culturales y críticos y epistemológicos que ha desarrollado la sociedad digital, es decir, las nuevas economías del conocimiento, los nuevos regímenes del aprendizaje expandido, abierto, los nuevos ecosistemas de investigación científica, procesuales, de conocimiento compartido, de conocimiento abierto, y sobre todo en un escenario donde los límites entre las artes, las humanidades, lo científico-técnico pues están en disolución. Y el otro parámetro, el otro aspecto fundamental para nosotros es entender las humanidades digitales como disrupción. Es decir, si tenemos en cuenta que vivimos en una sociedad donde lo digital lo penetra todo, ¿qué es lo que hace diferente a las humanidades digitales con respecto a procesos naturales de nuestra sociedad digital? Es decir, si nosotros queremos que las humanidades digitales sean algo distinto en un contexto de sociedad digital y no simplemente la evolución natural de unas disciplinas que se acomodan al desarrollo de la sociedad y a las innovaciones tecnológicas, tenemos que darle una entidad distinta o diferente, y bajo nuestro punto de vista esa entidad distinta es que las humanidades digitales sean capaces de proponer nuevos modelos interpretativos, nuevas maneras de entender la realidad y nuevas aproximaciones que nos permitan construir un nuevo conocimiento. Y esa es un poco la línea en la que nosotros estamos trabajando. Bien, estas son nuestras bases, no voy a entretenerme en esto porque la tienen en la página web del grupo y ya está. Bien, ahora sí vamos ya a ver cuáles son las iniciativas concretas y los proyectos que nosotros estamos llevando a cabo en España y que responde realmente al título, es decir, cuáles son las redes, los contextos, los espacios de colaboración y los contextos, más que de innovación, como pone el título, yo creo que eso es demasiado pretencioso, diría contextos de experimentación, que es lo que estamos haciendo. Y voy a empezar por aquí, las redes y los espacios de colaboración que estamos intentando construir. Y voy a empezar por este proyecto, que no sé si se verá muy bien. Bueno, en cualquier caso, no puedo entrar directamente a la página web porque hay problemas con Internet, pero bueno, quien esté interesado, debajo de las diapositivas está puesto el enlace y quien quiera pues puede consultar. Bien, este es el portal de Patrimonio y Cultura Digital, o más conocido como PCDIG, que es un proyecto que incluso es muy anterior a iArtistLab porque es un proyecto que se inicia en el año 2008, de un momento en el que todavía no habían eclosionado las humanidades digitales en el ámbito internacional y, por supuesto, tampoco en España. Y nació de esa idea de la necesidad de saber qué es lo que se estaba haciendo en España en el ámbito de las humanidades digitales, pero sobre todo en el ámbito que a mí me interesaba, que era el del patrimonio cultural, el de la cultura artística. Tenía la percepción de que existían grupos de trabajo que estaban trabajando en esta línea, en esta vertiente, pero de una manera muy desarticulada, fragmentada, sin ningún tipo de conexión entre ellos. Entonces se me ocurrió que montar un portal que actuara como conector, como puente, como lugar de encuentro podría ser una buena idea para saber bueno, pues qué es lo que estaba sucediendo en España en ese momento. Y así fue como nació PCDIG. De hecho, esa es la definición de PCDIG, es un conector de iniciativas que nos permite dar visibilidad a los grupos que están trabajando en España en estos temas, nos permite conectarnos entre nosotros, compartir ideas, compartir proyectos y sobre todo un aspecto fundamental que está desde siempre en los orígenes, que es la promoción del español. Para nosotros es fundamental incrementar la producción de conocimiento científico en el ámbito de las humanidades digitales en español. No quiere decir que no escribamos en otras lenguas, lógicamente, pero para nosotros es un elemento y un objetivo prioritario y en esa línea estamos trabajando. El portal funciona como un portal de información y de comunicación. Si alguien está interesado, pues lo puede consultar o puede suscribirse al boletín. Pero bajo mi punto de vista, lo mejor de PCDIG ha sido que nos ha permitido
realmente construir un mapa bastante completo de qué es lo que sucede en España en relación con los estudios digitales de la cultura artística. Entonces, ahora sí que tenemos una radiografía completa. No exhaustiva, porque la editora responsable de PCDIC, que es una doctoranda, Maribel Hidalgo Urbaneja, está todos los días incrementando los registros, pero sí que nos ha permitido cartografiar bastante bien cuál es el panorama y cuál es el escenario de esos estudios digitales en España. Y el siguiente paso va a ser, a partir de ahora nos vamos a convertir en partners del proyecto Atlas, que mañana presentarán Élica Ortega y Esteban Romero, entre otras cosas para dar mayor visibilidad a estos grupos y para fortalecer la potencia de Atlas, pues, con nuevos recursos y con nuevos datos. Bien, aquí tenía algunas de las grupos, en fin. Si estuviésemos en Internet podríamos ir navegando por el espacio. Bien, bueno, pues esto que era una comunidad virtual llegó a convertirse en una comunidad real. Y así, en junio del 2013, y con motivo de el tercer taller que realizábamos sobre historia del arte digital, los que formábamos parte de ese workshop, de ese taller, decidimos que era necesario construir o empezar a construir una red. Y es así como nace la Red Internacional de Estudios Digitales sobre la Cultura Artística, que hemos llamado REARTEDIX, que quiere decir, bueno, REARTE está clarísimo, digital, innovación y experimentación, que son el sufijo DIX, que es realmente lo que queremos hacer. En REARTEDIX redactamos un documento donde aparecen especificados cuáles son nuestros objetivos, la visión, la misión, que es lo que hemos llamado la Declaración de Málaga, que pueden descargar perfectamente de la página web. No me voy a entretener ahora porque prácticamente hay una comunidad de objetivos y de intereses, con lo que ya he dicho antes, de Artist Lab, con lo cual sería repetir prácticamente lo mismo, pero sí que me interesa detenerme o precisar ¿quiénes son los que constituimos REARTEDIX? Porque aunque REARTEDIX está promovido por Artist Lab, que fundamentalmente es un grupo de historia del arte digital, REARTEDIX no es una red de historia del arte digital, sino es una red de estudios digitales sobre la cultura artística. Por tanto, los miembros de REARTEDIX son muy heterogéneos, es decir, intentamos que participen y participan todos los agentes que están implicados en la cultura artística, es decir, desde responsables de programas digitales de museos, responsables de blog que están construyendo comunicación digital de arte a través de los medios, especialistas en bellas artes, teóricos de arte digital, expertos en curaduría digital, en nuevas narrativas digitales, hipermediales y transmedias. Es decir, que una de las cosas que nos está permitiendo hacer REARTEDIX es justamente esto, romper con las determinaciones disciplinares del ámbito universitario y académico de la historia del arte, y lo que queremos es empezar a construir, y ya de hecho lo estamos haciendo, contextos más expandidos, es decir, donde podamos construir o desarrollar sinergias productivas con otros actores del ámbito de la cultura artística, intercambiar conocimientos, poner en convergencia el conocimiento académico universitario con otros conocimientos que se desarrollan en otros contextos, y es en esta línea en la que estamos trabajando, y sobre todo en un contexto de relación muy informal en el que intentamos escapar justamente de lo académico disciplinar, y eso es una de las cosas que nos está permitiendo hacer REARTEDIX. En relación con los proyectos o las iniciativas ya propiamente dichas, nosotros nos basamos en 4 pilares básicos. Primero, investigación e innovación, y como digo, esto ahora que lo estoy viendo escrito me resulta muy pretencioso, yo diría más bien experimentación, formación, pensamiento crítico. Para nosotros esto es fundamental, reflexionar, como decía Adriana, sobre qué tipo de cultura digital estamos construyendo en el medio digital, qué tipo de memoria social y memoria histórica estamos construyendo en el medio digital, cuáles son los discursos ideológicos subyacentes, los intereses económicos, los intereses políticos, cuáles son los nuevos colonialismos culturales y las nuevas marginalidades que están emergiendo en el medio digital. Esa es una línea de investigación que a nosotros nos interesa muchísimo y que estamos desarrollando, y finalmente la transferencia de conocimiento, que es justamente con lo que voy a terminar. En relación con la investigación, bueno, digamos mejor, experimentación, nosotros estamos trabajando en 2 líneas. Por una parte, estamos tratando de desarrollar infraestructuras que sean válidas para los historiadores del arte, es decir, que les ayuden en sus procesos de investigación, pero que al mismo tiempo sean repositorios de datos que nosotros podamos procesar para extraer un conocimiento implícito y al mismo tiempo desarrollar hipótesis de lectura o hipótesis de investigación
sobre las que luego podamos seguir trabajando. Y en relación con esas metodologías de análisis que estamos desarrollando, fundamentalmente estamos trabajando ahora con 3, que son procesos que vienen directamente de la ingeniería del conocimiento, vigilancia tecnológica y análisis geoespaciales, y ahora muy brevemente pondré algún ejemplo pues, para que se vea con un poco más de detalle qué es lo que estamos haciendo. En cualquier caso, la línea que une todas estas investigaciones es el tema en el que ahora mismo estamos implicados, que tiene que ver con indagar cuáles son los sistemas de construcción del conocimiento en el ámbito de la historia del arte. Es decir, cuáles son los procesos a través de los cuales se construye el conocimiento, se distribuye el conocimiento, se consume el conocimiento y, por tanto, tratar de analizar cuáles son las estructuras y las relaciones que se encuentran debajo de esos procesos. Por ejemplo, uno de los proyectos en los que estamos ahora implicados es Pérgamo. Aparentemente esto es, bueno, aparentemente y no, es una bibliografía sobre historia del arte en España en la que estamos tratando de recoger todos los textos escritos de historia del arte desde mediados del siglo XIX, que es cuando se empieza a institucionalizar disciplinarmente la historia del arte en la era moderna, hasta 2013. Ya en sí, como fuente de información es importante porque los historiadores del arte solamente teníamos registros informatizados desde 1975, con lo cual ya en sí es una fuente de información importante. Pero a nosotros nos interesa sobre todo porque este se convierte, mediante sistemas de metadatos y porque podemos exportar los registros en distintos formatos, en un repositorio de datos que podemos luego procesar para extraer cuáles son las políticas editoriales en un momento determinado, cuáles son los temas que están unidos con determinados autores, cuáles son los temas más prevalentes en determinados años o los temas que están más ligados a determinadas revistas. Y Pérgamo todavía no la hemos empezado a procesar porque no tenemos masa crítica, o pensamos que no tenemos masa crítica suficiente como para empezar a extraer una serie de resultados más o menos conclusivos, pero sí hemos empezado a procesar lo que está informatizado, que son los registros bibliográficos desde 1975 hasta 2013, que son los registros bibliográficos que están en las bases de datos del ISOC, que es las bases de datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el que tenemos firmado un acuerdo de colaboración para poder utilizar esos datos. El horizonte teórico que nosotros estamos utilizando, que ya se nombró esta mañana, es la teoría de la torred de Latour, según la cual la producción de conocimiento deriva de una serie de relaciones dinámicas que se establecen entre distintos actantes. Y estos actantes pueden ser actantes humanos, los autores, por ejemplo, de los artículos, como actantes no humanos, es decir, pues los centros de investigación, las editoriales, las revistas, las instituciones que financian las investigaciones, etcétera, etcétera. Y procesamos todos esos datos como he dicho anteriormente, con estrategias que vienen de la ingeniería del conocimiento y, en concreto, con análisis de palabras asociadas, keyword análisis, que nos permiten medir, según la coocurrencia, qué palabras coocurren más con qué otras palabras y, por tanto, a partir de ahí construir grupos o clústeres que son las que nos definen las subredes de conocimiento de la historia del arte desde 1975 hasta 2013. Estos son unos resultados preliminares, pero se puede ver, por ejemplo, cómo empiezan a, bueno, se ve regular, pero se puede ver cómo empiezan a conformarse redes de temas que a su vez están ligados con determinados autores, que a su vez están destinados con determinadas revistas. Aquí lo tenemos, autores muy ligados a determinadas revistas, revistas a su vez muy ligadas a determinados temas, temas que a su vez están muy ligados a determinados centros de investigación, y con eso vamos construyendo una cartografía de las redes de conocimiento de la historia del arte pues, en este periodo. Bien, bien rápido, porque ya me han dicho que tengo que abreviar. Otra de las, como he dicho anteriormente, otra de las estrategias sobre las que estamos trabajando son los análisis geoespaciales, porque lo que nos interesa también ver es determinadas dinámicas que acontecen en el ámbito de la cultura artística desde el punto de vista de la distribución geoespacial y de la distribución geopolítica. En este sentido, les voy a mostrar muy rápidamente uno de los proyectos en los que ahora mismo estamos trabajando, que es el proyecto Hércules, que es un proyecto en el que estamos tratando de ver, hemos tratado de ver, porque ya está casi concluido, cuál es el grado de calidad
de la presencia digital de los museos y centros culturales de la Comunidad Autónoma Andaluza, de Andalucía. Para quien no se sitúe, Andalucía está en la parte sur de España. Entre otra cosa, para confrontar o comprobar cuál es la diferencia que existía entre la calidad de la presencia digital de los centros culturales situados en los centros provinciales respecto de los centros culturales situados en las áreas metropolitanas o en las áreas más alejadas de esos centros culturales. ¿Qué hicimos? Hicimos una rúbrica que evaluamos con determinados criterios y luego lo graficamos en un mapa térmico. El prototipo Hércules nos permite construir mapas térmicos dependiendo de qué criterio, pero aquí yo he elegido para esta captura de pantalla la puntuación total. Y yo creo que el resultado es bastante claro de cómo la mejor y mayor calidad de presencia digital de los centros culturales están concentrados en los centros provinciales, Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, mientras que a su entorno se genera una periferia enorme de centros culturales muy interesantes, pero cuya presencia digital es muy escasa o deficitaria o no es tan competitiva como la de los centros culturales. Esto es problemático. Es problemático porque si ya de por sí los centros provinciales por sí mismos tienen una capacidad de atracción de públicos y de turistas, imagínense si además se producen estas desigualdades en la presencia digital. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de una comunidad andaluza donde la mayor parte de su Producto Interior Bruto viene del tráfico de turistas. Con lo cual, si lo contextualizamos en ese entorno, empezamos a ver la importancia de estas desigualdades que pueden generar desequilibrios territoriales y desequilibrios económicos. En realidad, aquí lo que estamos hablando es del problema de la inclusividad y de la integración que se produce en el ámbito de la cultura digital y cómo la cultura digital puede llevarnos a nuevas marginalidades, nuevas periferias, nuevas exclusiones. Y bajo mi punto de vista, una de las responsabilidades del humanista digital es tener en cuenta, indagar cuáles son esas exclusiones que se producen en el medio digital y, al mismo tiempo, idear iniciativas para poder solventarlas. Y precisamente una de esas iniciativas es con la que quiero terminar en la presentación. Muy rápidamente, y esto sí que lo voy a pasar rapidísimo, puesto que uno de los problemas que tenemos los historiadores del arte, como muy bien ha explicado Ricardo Alvarado, son las imágenes, también hemos desarrollado un prototipo para explorar o experimentar con procesamiento de imágenes, se llama TEIA. De hecho, está en prototipo, que es algo absolutamente experimental, que lo hemos llamado jugando con la luz. Y este prototipo, que si ustedes quieren entrar y jugar pueden hacerlo en esa dirección web que tienen en la parte inferior de la pantalla, lo que nos está permitiendo es procesar la imagen desde criterios puramente visuales. Por ejemplo, nos permite detectar puntos focales en las imágenes, por ejemplo, los rostros, que son puntos focales, y establecer a partir de ahí esquemas compositivos. Vemos aquí distintos esquemas compositivos dependiendo de dónde estén situados esos puntos focales. Nos permite comparar el porcentaje de similitud de distintas imágenes. Ven aquí todos retratos de Pablo Picasso con un 78% de similitud y estos dos, lógicamente, con mayor porcentaje de similitud entre ellos. Todo ello, claro, utilizando solo criterios estrictamente visuales. O, por ejemplo, también nos permite convertir las imágenes en escenarios o en paisajes, en relieve. Si tuviésemos el prototipo, yo lo podría girar y lo podrían ver en 3D, donde la imagen se descompone en un juego de luces y de colores, pero que a la postre lo que nos permite es ver las diferencias que existen entre dos imágenes que aparentemente son similares. Como digo, son ahora mismo análisis experimentales, pero que para nosotros es muy importante porque nos permite trabajar con las imágenes, agruparlas y relacionarlas a partir de criterios que son estrictamente visuales y no a partir de palabras clave o de keywords, que es como normalmente hemos clasificado hasta ahora las imágenes. Bien, también la formación era el otro pilar importantísimo de nuestros objetivos pero claro, de nada sirve lo que estamos haciendo si no preparamos a una generación de futuros historiadores del arte que sean capaces de manejarse en este contexto digital. Y ya este año hemos puesto en marcha el curso de especialización en Historia del Arte Digital, que es un curso de iniciación que está dividido en una serie de bloques temáticos, encontrar, descubrir, bueno, no me voy a entretener ahora en esto, pero sí, este es un curso de iniciación y a partir del curso académico 2014-2015 ya sí va a empezar un curso de posgrado que es un experto en Historia del Arte digital y en estudios digitales sobre la cultura artística. Y con esto es con lo que quiero concluir. Uno de nuestros objetivos principales
es tratar de vincular las humanidades digitales con procesos de transferencia de conocimiento y políticas de emprendimiento. Y esto viene de la idea de empezar a pensar cómo podemos hacer las humanidades digitales productivas fuera del ámbito de lo estrictamente académico, es decir, más allá de la investigación propiamente académica. Y bajo nuestro punto de vista, un cauce puede ser hacer de las herramientas de las humanidades digitales y para nosotros de la historia del arte digital en un factor para el emprendimiento, es decir, para el desarrollo de empresas que a la postre lo que nos lleva es a la generación de empleo, al desarrollo económico de los territorios, al progreso social y también a la promoción cultural. Por supuesto, todo esto tiene que ver con el giro social en el que actualmente nos encontramos, tiene que ver con algo que es muy consustancial de Europa, que es la Agenda, el Horizonte 2020, que son unas directivas y unas políticas concretas de la Unión Europea en el que lo digital y los procesos de digitalización solo se entienden si son capaces de generar empleo, progreso social y transformación social y, lógicamente, estamos dentro de ese contexto. ¿Cuál es nuestra apuesta? Pues nuestra apuesta es Cultura Sí, que lo pueden ustedes leer como quieran, porque la palabra en sí no existe. Cultura Sí. Cultura Sí es una spin-off de la Universidad de Málaga que afortunadamente fue premiada el año pasado por la Fundación Banco Santander como la mejor idea de negocio basada en transferencia cultural y eso fue lo que nos dio pues, el espaldarazo y también el dinero para poder montar la empresa y como toda spin-off es una empresa de base tecnológica y basada en el conocimiento cuyo objetivo fundamental es hacer aprovechables para el sector cultural todo el conocimiento que se está generando dentro del grupo de investigación y Artislab. La carta de servicios, como de cualquier empresa de cultura, sí es amplia, pero a mí aquí lo que me interesaba destacar es que una de nuestras líneas de trabajo fundamental es justamente hacer posible o hacer factible esa integración en el ámbito digital y tecnológico de esos centros culturales más locales, más aislados de los centros teóricamente económicos, territoriales, que por sí mismos no tienen una capacidad de autogestión, pero que sin embargo con políticas de digitalización adecuadas y con distintas estrategias podemos, y es factible, ponerlos en el mapa del medio digital y que por tanto sean tan competitivos como otros centros culturales más potentes para no solamente la atracción de público, no solamente la atracción de turistas, sino también para el propio desarrollo territorial de contextos locales. Y estamos trabajando ahora mismo con ellos en distintas estrategias y esto ya pues será motivo de otra presentación. Pues muchas gracias.